las necesidades propias de nuestro invitado. Y además por presumirlo, porque es la primera vez que tenemos algo, ¿vale? Damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al CEPAC Olimpo Teatral, Centro de Formación Actoral Olimpo Teatral, donde además de actoral también tenemos formación musical y tenemos atención especializada a lenguaaprendizaje y terapia de lenguaje. ¿Sí? He hecho un paneo para nuestros invitados. Saluden, peínense, saluden. Bienvenidos. Estos son como mis pelos pocos, pero bien peinados y además de pura calidad. El día de hoy nos enorgullecemos de tener a un gran amigo, a un gran creador, que además nosotros nos sentimos honrados de que venga a darnos esta masterclass de Hagamos Cine Independiente o cómo hacer tu primera película. Beneficiario del PECDAC 2023-2024. Queda con ustedes Luis Gerardo Domínguez. ¡Soy gracias! Todos tuyos. Antes que todo, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por venir. Lo que voy a hacer es, pues en parte contarles si quieren hacer una película, cómo es que lo pueden hacer desde la parte de la producción. Y los primeros 15-20 minutos los voy a aprovechar para hablar de historia del cine. ¿Por qué? Porque estudié historia y no lo puedo desaprovechar. Entonces, ¿alguien más o menos sabe cuándo se inventó el cine? ¿Una idea? ¿Escucho voces? ¿Alguien? 1980. No manches. 1890, muy bien. Más o menos en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX empieza a haber una interacción con el movimiento. ¿En qué sentido? Se quiere estudiar el movimiento y nace la fotografía. La fotografía que por años estaba teorizada, luego se logra inventar, se logra capturar un momento en el tiempo y luego quieren estudiar el movimiento y empiezan a inventarse máquinas. Una de las primeras que tal vez conocen sale en la película de Tarzán, por eso lo tengo aquí. Ese pequeño fragmento, esa máquina es el soproscopio, que fue la primera máquina de movimiento que nos permitió ver el movimiento, que básicamente era el movimiento del caballo circulando y lo podías observar. Eso se inventó más o menos a la segunda mitad del siglo XIX. Y fue hasta 1895 que se inventa el cinematógrafo por los hermanos Lumière. El cinematógrafo, que es el invento más conocido, tenía una competencia que era un invento de Thomas Alva Edison, que era el kinetoscopio. ¿Cuál era la diferencia? El kinetoscopio era una máquina bien chida en el sentido de que la imagen en movimiento, la película como tal, si ustedes se acuerdan, los más grandes, cuando proyectaban películas en los cines, escuchaban el traqueteo de la máquina en la parte de atrás. Era porque era una cinta negra que lo que hacía era, al proyectar la luz, proyectaba la película, proyectaba las imágenes, y al moverse, obteníamos el movimiento. El kinetoscopio funcionaba de la misma manera, nada más que en vez de tener la proyección, tú te metías a la maquinita y la veías. Y eran videos cortos de una bailarina o de boxeadores peleando. Ese kinetoscopio se ocupaba mucho como una máquina de feria, como si la pusieran aquí en la feria de Iguala, ¿no? Tú pagabas unos centavos, ibas, veías la película, 1 minuto de película y listo. El invento de los hermanos Lumière lo que hace es que a la vez que captura el movimiento del proyecto, entonces tú podías capturar cierta escena y luego proyectarla a un público grande. Ponías una tela, lo proyectabas y la gente entraba, les cobrabas y listo. Ahora, con todo esto a lo que quiero llegar más o menos es que, uno, el cine es un arte muy joven, apenas está cumpliendo 130 años. A diferencia de lo que es la pintura, de lo que es la música, de lo que es la danza, que puedes estudiarla desde 3000 años antes de Cristo, esto apenas tiene 120 años. Y en 120 años ha tenido un camino impactante en el sentido de que primero era la cámara fija, una toma acá y chan chan se acabó. Pero luego empezaron a mover la cámara y con el movimiento de cámara empezaron a crear reglas. ¿En qué sentido? Primero vamos a ver a los hermanos Lumière. Esa es una de las primeras películas de los hermanos Lumière. Pueden ver el movimiento, se llama El reloj de bebé, una cosa así que es la comida del bebé. Y aquí, ¿qué es lo que ven? Voy a pausar aquí. ¿Escucho voces? La cotidianidad de la bolsita. Ok, ¿qué más? Los frames, ¿no? ¿Son qué?
¿Qué más? No hay color. No hay color, blanco y negro. Bien. Sí, pero no hay color. ¿Sí? También vemos planos. Vemos gente en primer plano y vemos el espacio en tercer plano y vemos un camino que se traza. Y lo más importante, y esto tal vez es muy nerd, pero vemos el movimiento de los árboles. Eso es nuevo. Empezamos a poner movimiento, no solo lo que hacen los personajes, sino también lo que hacen la parte de atrás. Uno de los videos más conocidos de los hermanos Lumière, que era para promocionar sus máquinas, porque ellos, si bien eran fotógrafos, no eran videógrafos, eran más vendedores de máquinas, eran inventores. Era la escena del tren, donde un tren pasa y empieza a bajar la gente y empieza a haber movimiento. Todo eso es con cámara fija. Pero de repente, si movemos la cámara, empezó a ver, si movemos la cámara tenemos diferentes perspectivas. Por ejemplo, y aquí yo no se los voy a explicar yo, se los voy a explicar Hitchcock, que es un director de Hollywood muy famoso de los años 30. Y él habla sobre el montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje es cuando cortas la película y pones otra escena después de la otra. Entonces, a la estructura del montaje nos da un significado. Con el montaje lo que se dieron cuenta es que no es la idea solo la que yo crea, sino también que el espectador forma parte de la película al crear él el significado de la película. ¿Necesitas la bocina? No, no, nada más con la pura imagen. Con la pura imagen. Aquí básicamente son dos imágenes que no necesariamente tienen que estar grabadas en el mismo lugar. Es la misma persona, es el mismo video de la persona sonriendo. La diferencia es qué imagen está tratando de ver. Cambio el ejemplo. Si yo sonrío y veo una sopa caliente, van a decir, ese güey tiene hambre. Pero si pongo a la mujer en bikini, ese güey es un pervertido. Y eso quién lo construye. En parte sí lo construye el director o la persona que editó la película para dar ese significado, pero eso lo construyen ustedes. Eso lo hace el espectador. Y la teoría del montaje nace apenas 20 años después de que se inventan las películas. Entonces estamos hablando de que ya para este momento ya empieza a haber un montaje de las películas y empieza a haber una perspectiva narrativa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, algo que empezó a ver mucho por esos años, en sus primeros años, fue el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Básicamente, esto sería un encuadre, que es todo lo que tiene la película. Pero ¿qué pasa? Y esto todavía se hace en muchas películas, sobre todo en películas animadas. No sé si alguna vez recuerdo una escena de una persona que se agacha para ver a través de una puerta, y nada más vemos la imagen de la llave y vemos todo lo que está pasando con la sombra. Ahí el encuadre ya cambió, y también la perspectiva de la cámara. Entonces, de repente nos damos cuenta de que se pueden crear ideas a través del montaje, de la posición de la cámara. No es lo mismo tener una cámara en primer plano apuntando el plano de una persona y la sensación que va a hacer sentir a un gran plano de todos ustedes. Las ideas son completamente distintas. Entonces, el cine empieza a desarrollarse de esa manera y empieza a generar muchísimo dinero. Para la primera década del siglo pasado ya estaban los primeros multimillonarios del cine. Esas personas que decidieron arriesgarse para comprar una cámara. Hay una historia de hecho muy bonita sobre Pathé, que es una productora francesa, que Charles Pathé fue uno de los fundadores de la empresa. No tenía mucho dinero, se enteró de la máquina y apostó todo su dinero a que eso iba a funcionar. Entonces, en un viaje de ferrocarril donde había tenido películas, las llevaban en una caja de zapatos. Y una de mis frases favoritas viene del libro de George Sadoul, de Historia del Cine Mundial, y dice: si ese güey se hubiera tropezado y se le hubiera caído la caja de zapatos, no solo hubiera perdido todas sus ganancias, no todo lo que hubiera ahorrado, sino que la historia sí hubiera sido completamente diferente. Pathé, en la primera década del siglo pasado,
era de las industrias cinematográficas más grandes que nivel mundial. Hacían películas donde se llevaban actores y cámaras, les pagaban cruceros, daban la vuelta al mundo y grababan todo el mundo. Tenían bases en Estados Unidos, tenían bases por toda Europa para vender sus películas. Y también, en Francia se desarrolló mucho la producción cinematográfica y otro de los más famosos es Méliès. ¿Quién es Méliès? Méliès es el inventor de los efectos especiales. Él, grabando un día en la calle en París, se le traba la máquina, no sabe qué onda, la repara, sigue grabando, y cuando va a ver el revelador, se da cuenta que de repente un carro desapareció. Y se saca de onda. ¿Qué pasó? Que al trabarse la máquina, lo que hizo fue cortar un pedazo y de repente poner el otro donde realmente estaba. Y entonces, a la primera década del siglo pasado, se inventan los efectos especiales. Todas esas bases se van cantando, se van reflejando, como se le va poniendo más en el cine, porque va alejando, se empiezan a hacer salas de cine, se disparan dos industrias. La industria americana y la industria francesa. Pero ¿qué pasa en la segunda década del siglo pasado en Europa? Está ya la Primera Guerra Mundial. Toda la industria francesa no desaparece, pero sí se comprime. Y Estados Unidos aprovecha. Y en la década de los años 20 ya teníamos un Star System al estilo Hollywood que actualmente tenemos. Solo que con cine mudo, que realmente el cine mudo no existe, nunca fue mudo porque a eso llegan los pardos más grandes, pero en los cines antiguos siempre había un músico o había un pianista que musicalizaba. Entonces las películas no es que no tuvieran sonido, sí tenían sonido, solo que no era un sonido directo. El sonido directo se inventa por la tercera década del siglo pasado, pero ya vamos para allá. Ahora, ¿qué pasaba en México para la segunda década del siglo pasado? Estaba la revolución. No había forma de hacer cine en México, aunque sí se hacía. Mucha gente de Estados Unidos bajó a grabar a los revolucionarios. Hay mucha evidencia de videos a través de lo que pasaba en la revolución a través de cineastas. De hecho, hay una película de Pancho Villa, hay un documental de Pancho Villa, y todo eso está documentado. La cámara ahora sí que no solo era para fines fantásticos cinematográficos, sino también para fines documentales. Y por mucho tiempo se sigue utilizando así, para cosas periodísticas, para todo este tipo. En México empieza a haber cine, se puede decir que desde el porfiriato ya había cine, empieza a haber un desarrollo preindustrial de los años 20 a los años 30, pero se gesta una industria para finales de los años 30 y principios de los años 40. Y digamos que hay tres elementos que impulsan la industria cinematográfica en México. El primero es que se desata la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, no hay acceso a Europa. América Latina es un mercado libre para hacer películas y México, que no tiene una industria pero ya hacía películas, puede expandirse. Los otros dos grandes países que hacían películas era España estaba en Europa, era difícil tener acceso, y el otro era Argentina. Pero ¿qué pasaba? Con la guerra también empieza a haber escasez de cinta, entonces no todos pueden grabar. Las fábricas de Europa ya no pueden producir cinta y Estados Unidos sí puede, y Estados Unidos decide venderla a México y no a Argentina. ¿Por qué? Dos cosas. Argentina se declaró neutro durante toda la Segunda Guerra Mundial, que ellos no movieron, y la otra es que parte de su industria cinematográfica tenían fondos alemanes. Entonces Estados Unidos no le iba a dejar y invirtiera. Aparte de que se decía que Argentina estaba hasta cierto punto más mezclada con Argentina, que eso es relativo. Eso por un lado. Luego, en México empiezan a hacer películas que empiezan a tener mucho impacto. Y entonces hay una parte de mexicanos que se van a Los Ángeles y hacen cine en español bastante interesante porque lo hacen en Hollywood en los años 30, pero es un cine que los gringos siguen siendo muy racistas nada más. Era como de, todos hablan español, háganse una película, ¿no? Y entonces era un actor mexicano hablando con un actor cubano con un actor peruano. Y los tres hablaban español, pero hablaban español con acentos distintos. Entonces a nadie se le entendía un carajo. No les fue bien a las películas, decidieron abandonar los proyectos. En México se empieza a gestar esto de que vamos a empezar a hacer cine. Muchos de los mexicanos que hacen cine en Los Ángeles migran de nuevo hacia México. Uno de los casos más famosos sería Emilio Fernández, por ejemplo, que estuvo haciendo películas en Los Ángeles y luego bajó. Otro caso de los más grandes son todos los hermanos Rodríguez, que es Ismael Rodríguez y Joselito, que Joselito inventó el sistema de audio para que se pudiera grabar en directo y así pudieron hacer Santa, que es una de las primeras películas, largometrajes con sonido que se hace en México. Y como
Durante los años 40 se desata la guerra, están todas estas personas aquí y Estados Unidos está apoyando con dinero. México hace, no, gesta una industria que se hace muy dependiente de Estados Unidos, desgraciadamente, pero pues ahí viene el dinero, pero gesta una industria y empiezan a hacer por lo que ahora conocemos como la época del cine de oro mexicano. Y la época del cine de oro mexicano es bastante criticable. Se le conoce como época del cine de oro mexicano porque en los años 60 adoptó ese nombre, porque en los años 60 nos fue muy mal cinematográficamente hablando, y los productores se quejaban mucho. Decían, es que antes teníamos dinero para hacer películas, vivíamos la época del cine de oro mexicano, ya no la vivimos. Y ya luego críticos vieron las películas de cine de oro mexicano y dijeron, sí, esto es calidad o es cantidad. Eso sí, se hacen más de 100 películas al año. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los mercados europeos se abren. Estados Unidos ya no le ve caso a darle dinero a México, porque parte de darle dinero a México para hacer películas era una cuestión de propaganda en dos sentidos. Por un lado es como de, haz películas donde nos hagan ver bien la hermandad latinoamericana, la hermandad americana, y donde los gringos nos podamos ver bien como hermanos, ¿no? Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, todo se pierde sentido. Entonces, como de, ya no tengo por qué darte dinero. Y la otra es que las mayores estadounidenses, cuando digo mayores, son estas empresas como MGM, como La Warner, por ejemplo, ellos estaban en contra de que se le diera dinero a los mexicanos para hacer películas. Era como de, oye, póngame dinero a mí, ¿no? Yo porque tengo que estar costeando o apoyando una empresa que no me ayuda a mí. Entonces, una vez que se abren todos los mercados, las mayores atacan, y la verdad es que aunque se hacían muchísimas películas en México, siempre se han hecho más películas en Estados Unidos. Si en México se hacen 100 películas al año, Estados Unidos hace 300. Y es algo que pues es uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos, de que Estados Unidos produce tanto y tiene tanto poder para hacer películas que él puede llegar con los cines y decir, ¿sabes qué? Si quieres tener esta película que va a ser un hitazo y que vas a ganar mucho dinero, te tienes que poner esta super así. Llega al cine mexicano y dice, oye, yo te traigo una película muy bonita, que le echemos una muy buena calidad, ¿no? Pero el dueño del cine dice, oye, pero es que tengo que poner las super. Si quieres, lo que puedo hacer es que puedo poner la tuya los lunes a las 8 de la noche. ¿No? Es como de, bueno, entonces Estados Unidos tiene un poder muy fuerte en cuanto a exhibición y eso también ha impedido hasta cierto punto que el cine mexicano se desarrolle. La otra parte, o el otro conflicto, es que ya después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, y esto se le critica muchísimo, es que empiezan a hacer churros, o se le empieza a llamar churros a las películas, que son las mismas historias de siempre contadas una y otra vez de la misma manera, a tal grado que ya se vuelve recible. Que ya sabes qué va a pasar, que ya sabes qué va a venir a la película, no te lo cuentan de formas nuevas, inclusive llegan a grados donde ya solo quieren vender la película por querer vender la película. En este tiempo los que tenían mayor peso sobre las películas eran los productores. ¿Qué hacían los productores? En este tiempo, para volvamos, los productores decían, ya tengo la locación de los actores, aquí está el guión, ya tengo todo. Un director, ponte frente a la cámara, dirige. El director se sentaba, hacía otra más y acababa. Entonces el director no tenía mucha presencia en cuanto al arte de las películas en estos años. El productor tenía todo el poder y sí había películas. Por ejemplo, las películas de Marvel tienen muchísima interacción. Por eso cada vez que hay calidad, porque los productores solo van por el dinero, no van para crear el arte, ¿no? Hasta cierto punto de productores entonces, en los años 60 es una época bastante chila porque es la época de la contracultura. A nivel mundial todos empiezan a revelar. Los jóvenes que nacieron por la calentura de sus padres después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial empiezan a tener entre 15 a 20 años. Y en esos 15 a 20 años empiezan a decir, oye, pues es que yo no quiero ser como tu papá, a mí me gusta el rock and roll, sexo, drogas, rock and roll, que básicamente en eso se definía el lema de los años 60. Era un poquito más fuerte en el sentido de que buscaban oponerse, eran más críticos, buscaban formas nuevas y muchas veces se contradecían con los valores conservadores de sus padres. Entonces, es en este momento donde empieza también a haber una crítica estética a las películas viejas, a las películas de oye, porque siempre contamos las historias de compañía, porque siempre tiene que haber un amor romántico, porque siempre tiene que ser el bueno ganando sobre el malo, porque tiene que tomar la foto así.
¿Por qué no podemos hacer las cosas? ¿Por qué no me dejas hacer películas? Y es que en esos años, el cine mexicano, como estaba perdiendo tanto dinero, tenía mucho miedo de perder tanto dinero, estaba perdiendo la guerra, por así decirlo, con los Estados Unidos, lo que hace es que cierra sus puertas. El cine mexicano no deja entrar a nuevos directores, no deja entrar a nuevos actores, es muy difícil hacer películas en ese tiempo. Y empiezan a hacer, por otro lado, una crítica que viene de Francia, que es la crítica, o lo pone mejor dicho, que empieza a decir que las películas son como cualquier otra obra de arte. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú ves una pintura, tiene un autor. Cuando tú escuchas una canción, tiene un autor. Incluso cuando tú ves un baile, tiene un autor. Y empiezan a decir, es que las películas son de los actores. Los autores tienen diferencia entre las películas. Y si tú ves a un mismo director, 15 películas diferentes, todas tienen algo. Tienen una continuación, tienen una esencia, tienen una serie de elementos que eso vienen del director. Y ya no ven las películas como películas de producciones, sino ven las películas como es que esta es una película. Y desde ahí empiezan a pensar el cine. Y ahora el director es la pieza fundamental, se van al otro extremo, es la pieza fundamental de la película. El director es un dios todopoderoso que tiene la visión y que logra hacer todo. Tampoco funciona así, pero ellos lo empiezan a ver así. Y en los años 70, durante el sexenio echeverrista, Echeverría tenía un hermano, Rodolfo Echeverría, que en el medio era conocido como Rodolfo Landa, que él fue líder sindical de la ANDA, del sindicato de actores, tenía mucha injerencia en el cine, él había aparecido en películas desde los años 40, y lo más importante, en el sexenio echeverrista, en el sexenio anterior del Gustavo de Salazar con Echeverría, pues secretario de Gobernación, pues pasaron cosas como el 68, como el 2 de octubre, pues había gente muy enojada, había gente de izquierda que no estaba respaldando al régimen autoritario, y Echeverría en su discurso dijo, vamos a aceptar a la izquierda, y yo soy un político de izquierda, ¿cómo no voy a ser un político de izquierda si estoy dejando a que los chavos hagan sus películas? Y empieza a hacer películas que rompen con todos los esquemas de las producciones viejas. Los productores privados se molestan. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, el cine mexicano, otra cosa es que siempre ha tenido muchísima injerencia del Estado. No hay mucho apoyo de los particulares, como he dicho, es muy difícil ser redituable particularmente. Entonces, desde los años 40 tenemos una cosa que se llamaba el Banco Nacional Cinematográfico, el BCN, perdón, Banco Cinematográfico Nacional, que a través del Estado, el Estado daba dinero y pues hacía la película. Eso que en el momento estaba chido porque, el banco nos da dinero, hacemos la película y te devolvemos tanto. Pero llegó un punto donde los productores nada más querían ganar dinero, hacían una película que no se recuperaba en taquilla, pero tenían el dinero suficiente para ellos seguir haciendo películas. Entonces hacían películas muy malas y bajo la calidad. En los años 70, con Echeverría, vuelve a pasar lo mismo, pero ya no le hacen caso a las producciones viejas, sino a todos estos nuevos directores, a todos estos nuevos productores que quieren hacer cosas nuevas. Y salen directores de los más conocidos, los Jorge Fons, Felipe Casas, Jaime Humberto Hermosillo, que hacen películas con historias completamente nuevas y con estructuras muy locas. Por ejemplo, una de mis películas de Casas que se han tenido gusto de verla, por ejemplo, es El Apando, que si han visto la película es una historia muy lineal, va, viene, tiene viajes mentales, viajes al pasado, ya no es una historia lineal, no ganan los buenos sobre los malos. Pero también es una película que viene de la mano del Estado. Entonces, ya si nos ponemos a ser más críticos, es como de, oye, esta película es Noa, que es una película muy conocida también de los años 70, trata sobre unos trabajadores de Puebla que se van a un pueblo, el pueblo de Canoa. Ahí la gente piensa que son comunistas y básicamente algunos los matan, otros sobreviven. ¿Y quién salva a estas personas? El Estado. A esos pobres trabajadores que la Iglesia Católica fue quien los mató literalmente y que son mal vistos por los medios de comunicación, porque son los medios de comunicación quienes los tachan de comunistas, ¿quién nos salva? El ejército. Entonces, como de, oye, es una gran película, Casas, pero qué facho eres, ¿no? Entonces, esto pasa de 70 a 76. El problema con este cine, y hay un crítico, Ortega Blanco, que es una eminencia mexicana, ya tiene todos los años del mundo, sigue viviendo, fue muy criticado en su momento, en el sentido de que en ese tiempo
las cámaras eran portátiles, ya no tenían estos megadrones, sino que tenías cámaras que podías transportar a cualquier otro lado, tenías esa facilidad de movilidad. Y lo que pasa es que el Estado empieza a dar tanto dinero para las películas que empieza a hacer superproducciones, que si bien muchas de ellas fueron taquilleras, muchísimas otras no. Y en vez de hacer un cine que se grabara en las calles, que se grabara en locaciones, se hacían los grandes estudios. Y resultaba muy caro. Entonces, al fin de cuentas, no era rentable. Tenías muy buenas películas, no siempre. Hay directores, uno de ellos, por ejemplo, es Tony Blair. Tú ves su cine y es como de guácala, qué asco, pero le dieron todo el dinero del mundo para hacer sus películas. Y eran películas tan caras, no eran redituables. Era una época donde se creía mejor grabar en set. Entonces, básicamente lo que se le critica es que quiso volver a hacer la época de oro 30 años después. Ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Llega Portillo, otro presidente de los últimos 40 años. Llega Portillo, pone a su hermana, desaparece el Banco Nacional Cinematográfico y pone a su hermana en una nueva dependencia de la Secretaría de Gobernación, que es Radio y Televisión. Y ella dice, vamos a hacer dinero. Entonces, todas estas nuevas películas las corta de taco y empieza a negociar con los nuevos productores. ¿Y qué pasó con estos productores viejos que ahí seguían, cuales de familias completas como los Galindo? Ellos, para no meterse en el juego, se van a los Estados Unidos y empiezan a hacer películas westerns. Y ahí salen los hermanos Almada. Esas películas no le pagaban a los sindicatos, pues eran películas muy baratas. Se llevaban a los hermanos Almada para que grabaran 3 películas en un tiempo récord, 6 semanas, y tenían 3 películas. Y de repente tenían casos como Lola la Trailera o Contrabando y Traición, y esas películas la gente las iba a ver, y eran películas muy baratas, muy redituables. Todo el cine mexicano se volvió para eso, y eventualmente al cine de trincheras. Esa época del cine mexicano, de la cual se puede, yo recomiendo ver una película y los demás son lo mismo. Y luego el cine se muere. En los 90, con los tratados de libre comercio que tal se ha apoyado, ya es muy difícil tener competencia con la maquinaria que es Hollywood. Pero empieza a haber un renacer en el cine mexicano. Es difícil decir que hay una época concreta en el espacio viejo en el que digamos que hay buen cine mexicano, en el sentido de que siempre va a haber películas buenas y siempre va a haber películas malas. Pero hay momentos donde hay más películas buenas que malas y hay momentos donde hay más malas películas que buenas. Siempre va a haber una película que digas, ok, es interesante, es una propuesta que me gusta. Empieza a haber un cine nuevo, apoyado siempre desde el Estado, para los años 90, que empiezan a salir a lo que ahora conocemos como los grandes, que es de Iñárritu, que es Guillermo del Toro y que es Alfonso Cuarón. Ellos migran a Hollywood porque les dan oportunidades, pero la base empieza a ser mucho cine, demasiado cine mexicano. Y ahora tenemos un problema, que es el problema de la distribución. Al año, no les miento, se deben hacer unas 200 películas en México. ¿Cuántas películas mexicanas nos llegan? Muy pocas. ¿Cuántas son buenas? ¿Cuántas son buenas? Muchísimas. Hay propuestas interesantes que no salen a la luz. Hay otras que son muy malas, hay otras que repiten la fórmula de la comedia. No creo que la comedia es el valor, no sé si es una hipótesis mía, desde que salió la de los Chorros Nobles. Los Chorros Nobles fue un peliculón que recupera mucho dinero, luego llega, no se aceptan devoluciones, que vuelve a repetir la fórmula de dinero, y desde ahí empezamos a tener películas como, bueno, no me gustan personalmente, pero son palomeras para hacer rato, que es por ejemplo la de Mis Reyes con Carolines, o la de La Secretaria. No sé cuántas películas hay ahí, pero intentan repetir la misma fórmula una y otra vez para hacer taquilleras. Muchas veces no lo son, muchas veces sí lo son, la gente los va a ver, pero lo que me refiero es que todos tenemos acceso a este tipo de cine. A otro tipo de cine no tenemos. Es muy complicado tener este tipo de cine. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A ver los límites y posibilidades que tenemos como creadores para, uno, hacer películas y dos, distribuirlas. Hacer películas, no les voy a decir que es fácil, pero es muchísimo más fácil que distribuirlas. Ahora, ¿cómo hacer una película de bajo presupuesto? Todo eso. Hay muchísimos fondos estatales que nos pueden ayudar a hacer películas. Siempre que estoy produciendo cosas, me cae la idea, y esto es como, así, a trabajo personal, de que por una parte me digo, es que hacer cine es muy caro. Yo no puedo hacer cine, no puedo hacer un cortometraje si no tengo 100,000 pesos. Y otras veces me digo, no, es que esto es baratísimo. No, es que el crew, el equipo, así se le llama a las personas que trabajan, el crew está comiendo atún 6 días a la semana, ¿no? 3 veces al día. Pero esto está saliendo baratísimo.
Entonces, como, ¿en qué punto me encuentro? ¿Qué es lo que puedo hacer para ser cine independiente? Porque el chiste de hacer cine, y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, es que el cine es arte. Yo no tengo por qué gastar 100,000 pesos para poder tocar la guitarra. Yo no tengo por qué gastar 100,000 pesos para bailar. Yo no tengo que gastar 100,000 pesos para hacer música, para pintar algo, para hacer su programa. Puedo siempre modificar el arte de manera y buscar las maneras de resolverlo para que el producto, para que mi obra artística sea libre. Entonces, ¿cómo hacer una producción bajo presupuesto? Primero, y esto es algo de lo que yo me peleo mucho, sobre todo con los creadores, es la organización. Cuando vamos a hacer cine, el director siempre va a tener una visión y hay que respetar esa visión, pero el director no es el único, ¿no? Él por arte de magia no va a hacer que todo esté en su lugar. El director cuenta con otros 4 departamentos. El de fotografía. La fotografía se va a encargar de acomodar las luces de manera correcta para que se vea bien, de ver la textura, esta pared no me gusta, está muy plana, quiero una pared rosa. Está el departamento de arte. El departamento de arte es, si yo tomo esto, es como, ¿sabes qué? No me gusta que el niño tenga la playera roja, cámbiasela por un azul, porque no me gusta la paleta de colores. ¿Con qué textura voy a utilizar esa camisa? ¿Qué tipo de camisa? Cada elemento dentro de la pantalla, cuando ustedes vean una película, si es una buena película, tiene un porqué, tiene un significado. El que yo estoy vestido de esta manera habla mucho de mi persona. Si yo estuviera de traje, en Iguala sería como de qué güey eres, pero si yo estuviera de traje, tendría un significado completamente distinto. A fin de cuentas, la manera en la que nos vestimos, en los lugares que compartimos, a los lugares a los que vamos, hablan completamente de nuestra persona. Y eso se ve dentro de las películas. Eso es también el departamento de arte, el departamento de foto. Está el departamento de sonido. El departamento de sonido se encarga de que el sonido esté perfecto. Por ejemplo, aquí se escuchan, cuando hablo, hay un ligero eco, que no es eco, esto se llama reverb. Entonces, si el sonidista llega y escucha y no le gusta, tiene todo el derecho de decir, hay que cambiar de locación. Hay que buscar una que tenga más cosas para que el sonido no se proyecte tanto. Y entonces, el sonidista no solo hace, también hace el diseño sonoro. Es la música que voy a agregar. O sea, tengo que medir, por ejemplo, si gustan rentar lavaliers pequeños, ¿cómo los voy a acomodar en la ropa? Porque hay ropa que cuando yo ponga el lavalier va a rozar y me va a impedir escuchar lo que se está diciendo. Entonces es como de, ¿sabes qué departamento de arte? Cámbiame la playera o búscame otra, porque eso está raspando, no está funcionando, o yo lo voy a tener que solucionar. Y el otro departamento que también es muy importante es la producción. ¿Qué hace producción? Producción, desgraciadamente, es el departamento que menos injerencia artística consciente tiene sobre la obra. ¿En qué sentido? Yo bien puedo leer el guión, puedo tocarlo y decir, oye, esto no tiene sentido, oye, desarrolla mejor este personaje, oye, esto por qué, puedo hacer todo eso. Y esa sería como mi injerencia. Pero a la hora de buscar una locación, yo puedo elegir la mejor locación que son estas de las locaciones disponibles. Yo solo estoy apuntando a la idea. Y si consigo esta locación que está muy chida, es como de estas me proporcionan, ¿no? Entonces, producción hace muchos temas que tienen que ver más con el desarrollo de todo el proyecto, de que todos los departamentos estén funcionando de manera correcta, de que todos los departamentos se comuniquen entre ellos, temas logísticos y temas de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo cuando me mandan un cortometraje? Primero es leer el guión. Al leer el guión, yo lo que hago es lo abro en PDF y empiezo a subrayar con distintos colores para hacer el breakdown. ¿Qué es un breakdown? El breakdown me va a decir todos los elementos que van dentro de una escena. Cuando tú tienes una escena, por ejemplo, volviendo a la comida del bebé, ¿qué vieron en la escena? Una cuchara, un bebé, un bebé, ¿qué más? 3 personajes, un bebé, una señora, el señor, árboles a la parte de atrás, es una mesa. Todos esos elementos se describen en la escena, yo los tengo que mostrar en el breakdown. Y en el breakdown están bien separaditos, lo cual me facilita el trabajo, pero cuando veo el guión tengo que subrayarlo por colores para irlos acomodando en cada uno, ¿no? Entonces, el reparto, las personas que forman la escena, ¿no? Son 3, sé que es la mamá, el papá y el bebé, ¿no? Tengo extras. Los extras son las personas que saldrán caminando en la parte de atrás. No hay extras, no se le pone nada, ¿no?
Extras Atmos es la atmósfera, básicamente qué elementos hay en la atmósfera, que vendría a ser, por ejemplo, el edificio, los árboles, cómo se constituye más o menos la atmósfera lo que quiero lograr, ¿no? Aquí, vehículos y animales, si hay un carro o hay animales. Cuando hay animales, depende del tipo de animal, se consigue una persona para que trabaje con el animal. En qué sentido, muchas veces tenemos un animal que puede ser agresivo o no. Si es un perrillo, pues ahí lo deja, pero si el perro muerde, mejor tener al baño. Experiencia personal, efectos especiales, qué tipo de ropa ocupan cada personaje, escribir exactamente lo que están ocupando. Hay muchas veces que el guión no está y yo tengo que hablar tanto con el director como con el diseño de arte para decirle, oye, ¿cómo vas a estar vestido tu bebé? No, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo vas a estar vestido tu papá? ¿Qué es lo que necesitas? En este caso pueden decir, es blanco y negro, no importa. El blanco y negro tiene un cromatismo muy fuerte. De blanco a negro, o sea, hay una escala de gris inmensa. Entonces no es lo mismo si le pongo al bebé un mameluco rosa fosforescente que si le pongo un azul clarito. Todo eso lo tengo que hablar con mi celular. Y todo esto, una vez que lo llene, me permite, una vez que llene el breakdown, lo segundo que yo hago, y eso no lo tengo aquí, es el presupuesto. El presupuesto me va a decir cuánto nos vamos a gastar. Cuando yo hago un presupuesto, lo que hago es que pongo 10 cosas en Mercado Libre o 10 cosas en Amazon, te llegan el día, las ocupas, todo chido, la regresas y dices, no me quedó, no me gustó, ¿no? Y entonces ese dinero, si bien hay que tenerlo para poder pagar, luego se te va a hacer revuelto. Entonces ya tuviste todos los elementos que querías y los ocupaste muy bien y ese dinero no te costó nada, ¿no? Entonces eso es algo que no recomiendo hacer, pero si está la necesidad, está la necesidad. Pero lo dejo ahí. Pero lo dejo sobre la mesa. Es una cuestión de presupuesto. Luego de hacer el presupuesto, lo que va a hacer Scout. ¿Qué es el Scout? Primero, como productor, uno va a tener que caminar muchísimo. Va a tener que conocer personas. Es una de las actividades que más me gusta de este trabajo. Porque John va a decir, tienda de Doña Mary. Y tú vas a caminar por todas las tiendas. Tu imagen y semejanza, según lo que te dijo el director, lo que te dijo por aquel, con el diseño de arte, se parece a la tienda de Doña Mary. Y vas y tocas, hola, ¿cómo estás, señora? Mucho gusto, ¿qué tal? Soy llegado. Y empiezas a conocer gente nueva. Y eso es maravilloso, porque empiezas a hacer relaciones con gente con la que en tu vida hubieras hablado. Y llega un momento donde tú les dices, oiga, es que estoy haciendo un cortometraje y su tienda está genial, de que podamos grabar. Ahí hay dos respuestas, y son respuestas muy diferentes según la localidad. En Ciudad de México se ponen muy difíciles. En Iguala, el día de la grabación, llevan a toda la familia y dicen, ¿puede salir mi nieto? Y es como, sí, adelante, ¿no? Ya pones al nieto a hacer acciones. O sea, lo empiezan a dirigir. Es algo que es muy ventajoso de fuera de la Ciudad de México, de estos espacios que estamos alejados de la gran ciudad. Hay otro tipo de comunidad que nos permite ser más cercana y por lo tanto nos permite tener muchísimas facilidades. La otra es que, al menos en algunos municipios, no en todos, los temas de permisos son distintos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso de Iguala tenemos la costumbre de que vamos a cerrar la calle, ¿no? Ponemos hacia acá, ponemos hacia acá. Pues es mi calle, yo he vivido aquí 20 años, le aviso a mis vecinos, vamos a acabar. En Ciudad de México no puedes hacer eso. En Ciudad de México tienes que pagar para que te presten la calle, tienes que avisar. Pues cuando llegue la policía, si tú no tienes los papeles, te capturan y se llevan aquí. Se sabe que no quieres. Igual, no sigas, ¿no? Es otra de las ventajas de grabar. Una vez que terminamos con el proceso de scouting, se va a hacer otros scoutings que se llaman scouting técnico o si lo necesita el equipo vuelve para hacer otras actividades. El scouting técnico es llevar a todas las cabezas de área para que digan hasta chida la tienda de Doña Mere y el sonidista te digo no hay sonido, juega. Y una vez que tienes eso, felicidades, ya tienes una locación. Cuando tienes la locación, muchas veces las cabezas de área pueden volver ahí para, por ejemplo, si quieren hacer pruebas con los actores, de una vez ensayar con el plan, y eso se tiene que aclarar siempre desde el principio con la persona que está pasando el lugar. Oye, vamos a grabar, pero no solo vamos a venir ese día, vamos a venir los tres y vamos a venir en tales textos, ¿no? No hay problema.
casi siempre te van a decir que no, a veces se pone muy cómodo la cosa porque pasa a X situación, pero hay que saber una cosa. Una vez que ya tienes todos los estados, todas las profesiones, ya eso no es propiamente obligación de producción. Bueno, lo que vienes. Básicamente es controlar tus fechas. Para la. Casi siempre se cuentan aquí, no sé si, pero se cuentan semanas antes del rodaje, la semana de rodaje, la semana 0, y vas contando -1, -2, -3, -4. Tienes que saber qué es lo que necesitas. Aquí, por ejemplo, es un punto rojo, ya todo tiene que estar listo, ¿no? Porque es como, para tal fecha necesito tener el sonido. Para tal fecha ya necesito los actores. El director empieza a hacer el casting para los actores porque lo necesito para tal fecha. Para tal fecha tú ya tienes que haber enseñado a los actores. Arte, ¿cómo vas? ¿Ya conseguiste las cosas? Te acto para tal fecha. Todo es cuestión de fechas y se está corrigiendo la misma. Es mucho tema de organización. Y una vez que estás a unos días de llegar al rodaje, lo que haces es esta cosa, que es el llamado. Hay veces que, por ejemplo, si la escena es irte a Doña Mary y vas a grabar ahí todo el día, hay actores que no lo necesitas tener ahí a las 8 de la mañana, lo necesitas a las 12 porque vas a grabar a la 1:30. Entonces, la hoja de llamado dice todas las personas que están dentro del llamado, que van a ir a hacer el cortometraje, ya que hora tienen que llegar y dónde tienen que estar. En Iguala es muy sencillo. La tienda de Doña Mary está en la esquina de Guerrero con la. No, llega, ahí te veo, 8 de la mañana. En Ciudad de México, no. En Ciudad de México es como, te voy a recoger en el metro Cable por Nauruan, por favor, a las 8 puntuales, porque yo sí tengo que estar saliendo para llegar a la locación a las 9:30. Lo que he visto que pasa mucho con Iguala es que toda la gente es muy puntual. O no llegan, me ha tocado inclusive ir a buscar actores porque están viejos. ¿No? Bueno, que no son actores profesionales, sino actores. Pero me ha tocado que tengo que ir a un lugar a tocarle a las 4:30 de la mañana porque se nos va a asomar el sol y una vez que nos asoma el sol ya no sirve la toma. Entonces me ha pasado eso, es lo malo de Iguala. Entonces sí hay que recordarles desde un día antes, inclusive aquí recomiendo una hora antes citarlos, ¿no? Y darles el desayuno, darles un café, todo eso, pero desde antes. Entonces, para eso sirve la hoja de llamado. ¿Qué también contiene la hoja de llamado? El llamado general, que es a esta hora tienen que estar la mayoría de los equipos. La dirección de la locación tiene que tener algo muy importante, es a qué hora sale el sol y a qué hora empieza a aparecer. Esto le sirve mucho a fotografía para saber sus tiempos. Y lo más importante, el clima. Hay veces que si grabas en exteriores y no revisas el clima y no clavaste el cuchillo sobre el suelo y te llueve, una de dos, o ya has hecho a perder tu producción o tienes que cambiar el día, ¿no? Y tienes que mover todas las cosas. Entonces es estar consciente de eso. Para eso sirve la hoja de llamado. Y la hoja de llamado se les envía a todas las personas del grupo. En mi caso yo lo que hago lo mando por WhatsApp personalmente y hasta insisto porque me responden. ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! Hasta que yo sepa que ellos están enterados, porque es como que este chavo ya sabe que está esa hora. Y lo otro es el plan de trabajo. El plan de trabajo es una guía para saber lo que vamos a hacer y ese día. En este caso, no sé de qué lo traje. De un prototipo que hice. Estuvo bastante sencillo, en el sentido que fueron muy pocas tomas. Fueron 2, 4, 6, 7 tomas. Personalmente a mí me gusta nada más trabajar con 13 tomas al día máximo. Porque si agregas más de 13, lo que pasa es que tienes muy pocas tomas, muy poco tiempo para toma y toma, y lo que provoca es que el director y las personas pues estén concentradas exactamente en lo que está pasando en la pantalla, porque tienen que ir rápido. Entonces, lo que hacen es que pues dejas de tener la misma seriedad con la que estás haciendo las cosas. Y si haces menos, vas a tener un día bien light. Entonces va a estar chido, pero el dinero de las comidas aquí está, pues como, chale, me pude haber ahorrado de la segunda comida, ¿no? Pues pude haber cortado a las 12 del día y a las de comer y me hubiera ahorrado de la segunda comida. Entonces, y todo esto, lo que viene en el plan de trabajo, es todas las tomas, a qué hora se va a girar, a qué hora empezamos a rodar. Si hay un bloqueo, el bloqueo es un ensayo básicamente. Que si todos salgan del set, que no se haya con sectores. En este caso hubo un bloqueo de aproximadamente 2 horas,
y empezamos a grabar a las terminando bloqueadas. Entonces, por ejemplo, yo para hacer este plan de trabajo, me siento con director y me siento con fotografía y le digo, ¿cuánto tiempo quieres para esta toma? Porque muchas veces dicen, salen 15. No salen 15, es una falsedad. Y lo único que va a hacer es que esto se va bajando y ya no vas a salir a las 5 de la tarde, vas a salir a las 8 de la noche. Entonces, como de, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr con esta toma? No, pues es que es cámara en mano, una sola toma de ciertas actividades. Ok, en 15 minutos no sé cuánto te va a salir. Te va a salir en 1 hora 20. Ahí también es conocimiento mío de negociar los tiempos para responder a saber lo que se va a trabajar, saber qué es lo que quieres lograr y yo más o menos también lo saber. Hay otro tipo de información, por ejemplo, bombilla brilla sola, 20 minutos, literalmente era un uso a una bombilla pequeña, ¿no? Y dicen, 20 minutos, ¿por qué tanto tiempo? Si das 15, sorprendentemente no te das 15 a veces es el tiempo límite para hacer las cosas, pero para mover la cámara de un lugar a otro, para mover el espacio que quieras mover en que se oye cosa, se te van 5 minutos y 5 minutos que no estés acostumbrado, calculen 5, ya se puede demorar en 5 minutos. Entonces, también. Y este plan de trabajo se le da en el día de rodaje a todas las cabezas de área y lo pegas en lugares donde no se ve en cámara y la demás gente tenga acceso a la pantalla de ya vamos en la cuarta toma, ¿no? O sea, ya nada más falta antes. Y después del plan que tengo ya todo esto, ¿qué hago? Llegas a la locación, te sientas, esperas que todo salga bien. No puedes hacer más. Chance el vecino le tocas y tienes que ir a tocarle al vecino. Le también aporta mucha emoción. Es cómo esté el ánimo dentro de la locación. A mí, por ejemplo, literalmente me gusta llevar dulces. ¿Por qué? Porque si veo que alguien está muy estresado, si veo que alguien literalmente está que se lo un cantante que se llama Daniel Quién, que lo que me gustó mucho, aparte de que el club trabaja muy bien, casi siempre cuando estás en rodaje de producciones que nada más recientes hay incendios que apagar y hay que saber responder a eso. Ese es uno de los trabajos que más me gusta porque ese día nada más llegué y me senté y hasta salir extra. O sea, hice un